¿Qué harías si un niño de 9 años con botas sujetadas con cinta adhesiva dijera que podía sanar a tu hija y tuviera razón? Aquella mañana hacía frío en Birmingham, Alabama. No lo suficiente para nevar, pero sí para ver el aliento al hablar y sentir cómo te ardían las puntas de los dedos. La gente iba y venía con prisa frente al Centro Médico Infantil en la Séptima Avenida, envuelta en bufandas, sujetando tazas de café, moviéndose rápido, como si pudieran escapar de lo que los había llevado allí. Pero había alguien que no se movía, sentado sobre una caja de cartón aplastada. Justo al lado de las puertas giratorias, un niño dibujaba en un cuaderno desgastado. Su nombre era Ezekiel Zeke Carter. Tenía apenas 9 años. Su abrigo era una talla más grande, con las mangas enrolladas. Una de sus botas tenía cinta plateada cubriendo la punta. Un gorro de lana rojo le cubría la frente, apenas tocando sus orejas. No pedía ayuda, no mendigaba, solo se sentaba, observando a las personas entrar y salir. Siempre estaba ahí, casi todos los sábados. Al principio, algunos empleados del hospital intentaron alejarlo, pero después de un tiempo se rindieron. Zeke no causaba problemas, sonreía cuando le hablaban, y cuando no estaba dibujando, observaba, siempre observando. La mayoría pensaba que tenía un familiar adentro, un hermano enfermo quizás. Tal vez esperaba un aventón. Pero nadie preguntaba demasiado. No en un lugar como ese. Al otro lado de la calle, junto a una boca de incendios, un Range Rover plateado oscuro estaba encendido. En el asiento del conductor estaba Jonathan Reeves, un hombre de unos 40 y tantos años, con la mandíbula marcada y las sienes plateadas. Su corbata estaba floja, su camisa arrugada. Tenía dinero. Se notaba en cómo brillaba su auto incluso bajo las luces fluorescentes del hospital, pero parecía un hombre a punto de colapsar. En el asiento trasero, una silla de niño sujetaba a su hija, Isa, de 6 años. Rizos castaños detrás de una oreja, sus piernas cubiertas con una manta rosada. Sus ojos estaban abiertos, pero no decía ni una palabra. El accidente lo había cambiado todo. Un día trepaba árboles y corría carreras con sus primos, y al siguiente estaba paralizada de la cintura para abajo. Jonathan abrió la puerta trasera, la levantó con cuidado y caminó hacia la entrada. No vio a Zeke al principio, casi nadie lo notaba, pero Zeke sí lo vio. Observó cómo Jonathan sostenía a Isa como si pudiera romperse, cómo los ojos de la niña miraban al cielo, evitando el edificio. Entonces, justo cuando pasaban, Zeke se levantó y dijo: «Señor, ¿puedo hacer que su hija vuelva a caminar?». Jonathan se detuvo en seco. No porque estuviera ofendido ni confundido, sino por cómo lo dijo. No fue una broma, ni una venta. Fue claro, suave y firme, como si Zeke lo creyera completamente. «¿Qué dijiste?», preguntó Jonathan, entrecerrando los ojos. Zeke no se inmutó. Guardó su cuaderno bajo el brazo. «Dije que puedo ayudarla a caminar otra vez». Jonathan lo miró de arriba a abajo. Sus brazos apretaron a Isa con más fuerza. «Eso no tiene gracia, niño». «No era una broma», respondió Zeke con serenidad. No había miedo en su voz, ninguna sonrisa, solo una quietud adulta en el cuerpo de un niño. Jonathan vio sus botas remendadas, las gafas agrietadas colgando del cuello. Debía de ser una coincidencia, tal vez una estafa. Se giró y entró al hospital sin decir nada más, pero adentro no pudo dejar de pensar en esas palabras, en la forma en que las dijo. No con esperanza ni duda, con certeza, como si fuera un hecho. Zeke se quedó en su cabeza como una espina, y no se iría hasta que volviera. Por la tarde, Jonathan e Isa salieron del hospital. El sol había atravesado las nubes, pero el aire seguía cortante. Caminó hacia el coche, cargando a Isa como de costumbre, y entonces lo vio de nuevo. Zeke, mismo lugar, misma caja, misma libreta, pero esta vez lo estaba mirando directamente, como si supiera que Jonathan volvería. Jonathan dudó. Miró a Isa. Su cabeza descansaba en su hombro, ojos cerrados. Su cuerpo era demasiado liviano para su edad. Se giró y se acercó a Zeke. «¿Tú otra vez?», murmuró. «¿Por qué dijiste eso? ¿Crees que esto es gracioso?». Zeke negó lentamente. «No, señor». «Tú ni siquiera la conoces», dijo Jonathan, dejando a Isa en el asiento trasero. «No sabes lo que ha pasado, lo que hemos pasado». «No necesito conocerla para ayudar», respondió Zeke. Jonathan se irguió. «¿Tienes qué? ¿9 años? ¿Casi 10? Exacto.
Eres solo un niño sentado fuera de un hospital con cinta en las botas. ¿Qué puedes saber tú sobre ayudar a alguien como mi hija? Zeke bajó la mirada, trazando con los dedos el borde de su cuaderno. Mi mamá ayudaba a la gente a volver a caminar, dijo con voz baja. Era fisioterapeuta. Me enseñó cosas. Decía que el cuerpo recuerda, incluso cuando olvida por un tiempo. Jonathan frunció el ceño. ¿Así que viste a tu madre hacer unos ejercicios y ahora crees que eres doctor? Vi cómo ayudó a un hombre a caminar después de 5 años en una silla, dijo Zeke, alzando la vista. No tenía máquinas, solo sus manos, su paciencia y fe. Jonathan quiso replicar, pero se detuvo. Miró alrededor. Una enfermera pasó y le hizo un gesto amistoso a Zeke. Un conserje lo saludó con la cabeza. Todos parecían conocerlo. No te voy a dar dinero, dijo Jonathan con firmeza. No pedí dinero, respondió Zeke sin alterarse. Entonces, ¿qué quieres? Zeke respiró hondo. Solo 1 hora. Déjeme mostrarle. Jonathan miró a Isa. Sus ojos ahora estaban abiertos, observándolos. Suspiró y se frotó el puente de la nariz. Debería irme ahora mismo, pensó. Zeke no se movió. Debería llamar a seguridad, agregó Jonathan mentalmente. Pero el niño seguía allí, silencioso, presente. Finalmente, Jonathan resopló. Bien, si quieres perder el tiempo, niño, encuéntranos mañana en el Parque Harrington, a mediodía. No llegues tarde. Zeke asintió. Allí estaré. Jonathan subió al SUV, arrancó el motor y se alejó sin mirar atrás. Pero en el espejo retrovisor, Zeke seguía allí, de pie, inmóvil, con el rostro sereno. Esa noche, después de la cena, Jonathan estaba en su oficina. Papeles esparcidos por el escritorio. Nada tenía sentido. Solo podía pensar en Zeke, en la forma en que dijo esas palabras, como si supiera algo que nadie más sabía. Isa asomó la cabeza por la puerta. ¿Papá? ¿Sí, cariño? ¿Quién era ese niño? Jonathan titubeó. Solo alguien que conocimos afuera del hospital. Parecía que lo creía, dijo ella. ¿Creía qué? Que yo podría caminar. Jonathan la miró, sus labios entreabiertos. Isa sonrió, apenas. Luego, con los dedos, caminó por el reposabrazos de su silla como si fueran piernas. Y Jonathan no sonrió, porque, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él no se sentía adormecido. Se sentía peligroso. Se sentía como esperanza. El Parque Harrington era el tipo de lugar que la mayoría pasaba sin mirar 2 veces. Una cancha de baloncesto cuarteada, unos columpios con cadenas que chirriaban y un pedazo de césped que intentaba ser campo de fútbol. Los domingos, especialmente al mediodía, solía estar vacío. Pero ese día, Zeke ya estaba allí, sentado en el banco más cercano al gran roble. Llevaba el mismo abrigo grande, pero esta vez su cuaderno estaba guardado. A sus pies, una pequeña bolsa de gimnasio. Junto a él, una toalla doblada sobre el banco. A las 12:07, el SUV de Jonathan se detuvo. No dijo nada al principio, solo sacó a Isa del coche con cuidado, la acomodó en su silla de ruedas y la empujó hacia donde Zeke los esperaba. No hizo contacto visual. Cruzó los brazos. Parecía estar ya lamentando haber venido. Zeke se levantó al verlos. «Hola de nuevo», dijo cortésmente. Jonathan hizo un gesto con la cabeza. Isa saludó tímidamente con la mano. Zeke le sonrió. «Hola, Isa». Sus ojos brillaron un poco. «Hola». Jonathan alzó una ceja. «¿Cómo sabes su nombre?» «La dijiste ayer», respondió Zeke. «Recuerdo las cosas». Jonathan no respondió, solo señaló la toalla. «¿Y ahora qué? ¿Una alfombra mágica?» Zeke ignoró el sarcasmo. «No, señor, solo lo básico». Abrió su bolsa y sacó un par de calcetines, una pelota de tenis, un frasco pequeño de manteca de cacao y un recipiente plástico con lo que parecía arroz caliente envuelto en tela. Jonathan frunció el ceño. «¿Qué es todo eso?» «Cosas que usaba mi mamá», dijo Zeke. «El arroz es para calor, ayuda a soltar los músculos tensos. La pelota es para los puntos de presión». Jonathan volvió a cruzarse de brazos. Zeke se volvió hacia Isa. «Si está bien contigo, ¿puedo trabajar un poco con tus piernas? No dolerá, lo prometo. Y si algo te incomoda, solo di alto, ¿sí?» Isa miró a su papá. Él suspiró. «Puedes intentarlo, solo ten cuidado».
Zeke se arrodilló junto a la silla. Con suavidad, quitó la manta que cubría sus piernas y colocó el paquete de arroz tibio sobre sus muslos. Isa se sobresaltó un poco. ¿Muy caliente? Ella negó con la cabeza. Se siente bien. Zeke asintió y esperó. Después de unos minutos, empezó a mover sus piernas con mucha suavidad. No jalaba, no forzaba, solo rotaciones pequeñas, lado a lado, arriba y abajo. Jonathan observaba de cerca, listo para intervenir si algo salía mal. Pero nada salió mal. ¿Has hecho esto antes?, preguntó, con sospecha. Zeke no levantó la vista. Mi mamá me llevaba a refugios después de la escuela. Ayudaba a veteranos, a gente sin dinero para terapia. Decía que todos merecen sentirse humanos otra vez. Yo le cargaba la bolsa. Jonathan arqueó una ceja. ¿Y te enseñó estas cosas? Sí. Decía que el cuerpo no siempre necesita tecnología, solo atención. Golpeó suavemente la rodilla de Isa con los nudillos. ¿Sientes eso? No, susurró ella. Zeke asintió, sin inmutarse. Está bien, seguiré preguntando. Mientras trabajaba le hablaba, sobre sus colores favoritos, sus comidas favoritas, qué programas le gustaban. Al principio, Isa respondía con monosílabos, pero luego comenzó a hacerle preguntas a él. ¿Vives por aquí? Más o menos. ¿Vas a la escuela? Iba. ¿Por qué ya no? Zeke vaciló. Mi mamá se enfermó. Luego murió. Estoy tratando de arreglar las cosas desde entonces. Isa bajó la mirada. Lo siento. Zeke le dio una pequeña sonrisa. Gracias. La postura de Jonathan se suavizó un poco, pero no dijo nada. Después de unos 30 minutos, Zeke tocó ligeramente su tobillo. ¿Sientes eso? Isa parpadeó. Como presión. Zeke levantó la vista hacia Jonathan. Eso es bueno. Jonathan frunció el ceño. A veces dice eso en sus sesiones regulares. Sí, respondió Zeke. Pero esas sesiones son en una sala llena de máquinas. A veces los niños se asustan de las máquinas, se tensan. Pero aquí, hizo un gesto hacia el parque abierto. Hay aire, árboles, se siente diferente. Jonathan no dijo nada, pero estaba escuchando. Zeke ayudó a Isa a estirar ambas piernas. Luego le enseñó algunos movimientos simples con los dedos del pie. Solo intentar moverlos. Isa lo intentó. Nada evidente ocurrió, pero no parecía desanimada. Te mostraré otra vez la próxima semana, dijo Zeke poniéndose de pie. Toma tiempo. Pero tus músculos, señaló sus muslos. Aún recuerdan cómo usarse, solo hay que recordárselos. Isa sonrió, más ampliamente esta vez. Está bien, Jonathan carraspeó. No estamos prometiendo nada. Yo tampoco, respondió Zeke. Solo estoy intentando. Jonathan lo miró por un largo segundo. Luego, sin aviso, sacó un billete doblado de su abrigo y se lo ofreció. Zeke dio un paso atrás. No, señor, no quiero su dinero. Jonathan pareció sorprendido. Entonces, ¿por qué haces esto? Zeke se encogió de hombros. Porque su hija sonrió. Jonathan miró a Isa. Ella aún sonreía, pero no entendía cómo un niño que lo había perdido todo podía dar tanto a una niña que apenas conocía. El siguiente domingo fue más cálido, pero Zeke aún llevaba su abrigo. No porque lo necesitara, sino porque lo hacía sentir cerca de su madre. Ella solía llamarlo el abrigo del ayudante. Decía que todo buen sanador necesitaba algo que le recordara por qué cuidaba. A las 11:45 ya estaba en el Parque Harrington. La toalla extendida, los suministros ordenados, una botella de agua al lado. Algunos chicos jugaban baloncesto en la cancha y un perro ladraba a lo lejos. A las 12 en punto, el SUV de Jonathan se detuvo. Isa ya sonreía antes de que el auto se detuviera del todo. «Hola, Zeke», dijo ella, sus rizos rebotando mientras Jonathan la ayudaba con la silla de ruedas. «Hola, Isa», respondió Zeke con una sonrisa. Jonathan lucía cansado otra vez, pero distinto, menos agobiado. Le dio un leve asentimiento a Zeke, sin palabras, pero más que la semana anterior. Zeke se puso a trabajar. Mismo paquete tibio, mismos estiramientos, pero algo había cambiado. Isa intentaba. De verdad, estaba concentrada. ¿Puedes presionar el talón contra el suelo?, preguntó Zeke con suavidad. Ella cerró los ojos, se concentró. Nada sucedió.
Está bien, dijo él. A veces al cerebro le toma tiempo encontrar el camino. Es como caminar entre una multitud. Tienes que abrirte paso. Jonathan estaba detrás de ellos, los brazos cruzados, pero esta vez era por el frío, no por cerrarse al mundo. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó de pronto. Zeke alzó la vista. Porque recuerdo cómo se sentía cuando mi mamá ayudaba a la gente. Les hacía sentir que importaban. Quiero hacer eso también. Jonathan asintió lentamente. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa? A veces, dijo Zeke, pero esto se siente correcto. Jonathan miró a Isa. Estaba moviendo los dedos del pie. Apenas. Pero se movían. Por primera vez. No dijo nada. Solo observó. Durante los siguientes fines de semana, siguieron yendo. Mismo parque. Misma hora. Zeke le enseñó a Isa cómo usar bandas elásticas para fortalecer los tobillos. Pasaba pelotas de tenis bajo sus pies para que su cerebro recordara dónde estaban. Le mostró a Jonathan cómo masajear puntos de presión detrás de las rodillas y explicó cómo cada nervio tenía un trabajo, incluso si estaba en silencio. Y entonces llegó el día malo. Era el cuarto domingo. Zeke llegó como siempre, pero cuando el SUV se detuvo, Isa no sonreía. Sus ojos estaban rojos. Jonathan parecía frustrado. «No quiere hacerlo hoy», dijo bruscamente mientras la colocaba en la silla. «Ha estado molesta todo el fin de semana». Zeke se acercó despacio. «¿Qué pasó?» Isa cruzó los brazos. «Intenté mover las piernas esta mañana y no pasó nada. Nada. Estoy cansada de intentar. Es inútil». Jonathan desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Zeke asintió y se arrodilló frente a ella. «¿Crees que yo no me canso?» Ella no respondió. «¿Crees que no lloré en un refugio cuando mi mamá no podía pagar sus medicinas y solo pude sentarme a verla empeorar?» Sus ojos se deslizaron hacia él. «Está bien estar enojada. Yo también lo estoy, a veces. Pero si te rindes ahora, esa parte de ti que quiere caminar puede dejar de intentarlo también». Isa miró al suelo. «No quiero que te rindas», añadió Zeke con voz suave, «porque yo no lo he hecho». Silencio. Entonces Isa susurró. «Tengo miedo». Jonathan se giró. Era la primera vez que ella lo decía en voz alta. Zeke se inclinó un poco más. «Yo también. Pero tener miedo no significa que te detengas. Solo significa que estás cerca de algo grande». Isa se secó el rostro. «Está bien. Intentemos de nuevo». Y lo hicieron. Zeke la guió con suavidad. Habló menos esa vez. Solo presencia. Paciencia. Jonathan participó más, ayudando a cambiar el peso, animando con cada pequeño movimiento. Después de 30 minutos, Isa movió el pie derecho. No solo un dedo, todo el pie. Se deslizó hacia adelante, lento, tenso. Pero se movió. Jonathan se arrodilló junto a ella. Parpadeaba sin estar seguro de haberlo visto bien. «Hazlo de nuevo», dijo. «Ya lo hizo», respondió Zeke con una sonrisa. No dijo más. Solo se sentó atrás y observó. Esa noche, Jonathan estaba en su casa, de pie en la terraza, mirando la luna. Había dejado de preguntarse quién era Zeke realmente. La pregunta ya no importaba. Dentro, Isa reía. Le contaba el momento del pie a su tía por altavoz. Por primera vez en 6 meses, su casa no parecía una habitación de hospital. Parecía un hogar. Pero lo que realmente había empezado a cambiar no eran solo las piernas de su hija, era el peso en su propio pecho, la culpa, el orgullo, las paredes que había construido entre él y el mundo, estaban empezando a agrietarse. Una semana después, algo había cambiado, no solo en Isa, que ahora practicaba mover los pies con más confianza, sino en su padre. Jonathan llegó esa mañana al parque con un termo de café extra. Se lo ofreció a Zeke, sin palabras. Zeke lo aceptó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias, señor». «Solo Jonathan», corrigió, sentándose en el banco. Durante la sesión, Jonathan no solo observó, empezó a preguntar. «¿Dónde vivías antes?» «Aquí y allá», respondió Zeke. «¿Y ahora?» «Un refugio cerca del centro, a veces con un amigo, cuando puede». Jonathan frunció el ceño. «¿No tienes familia?» Zeke negó con la cabeza. «Mi mamá era todo. El resto se desvaneció después de que ella murió».
Jonathan asintió lentamente. Había algo en la voz de ese muchacho que le resultaba familiar. No por lo que decía, sino por lo que no decía. El silencio entre las palabras. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. Mientras Isa dormía plácidamente en su habitación, él encendió su laptop y buscó: Zeke ayuda parque silla de ruedas. Nada. Entonces probó con otra búsqueda: Zeke, madre fallecida refugio terapia. Apareció un artículo viejo, de hace casi 2 años. Titular: Una terapeuta sin licencia, cientos de corazones sanados. Había una foto borrosa, una mujer de rostro amable, sentada junto a un joven, Zeke, más pequeño, con los mismos ojos tranquilos. El artículo hablaba de cómo una mujer llamada Evelyn Moore ofrecía terapias gratuitas en refugios y comunidades marginadas, ayudando a personas con parálisis, lesiones o traumas físicos, sin pedir nada a cambio. Ella murió de cáncer, y su hijo, Zeke, simplemente siguió con su labor. Jonathan cerró la laptop y se frotó el rostro. Todo encajaba. Al día siguiente, volvió al parque. Llevó 2 termos, sándwiches y una manta extra. Isa sonreía mientras Zeke la ayudaba a practicar unos ejercicios nuevos con bandas elásticas. Después de un rato, Jonathan se sentó junto a él. «Vi lo del artículo», dijo, sin rodeos. Zeke no se sorprendió. «¿Y? Eres mejor que muchos fisioterapeutas con título». Zeke bajó la mirada, con humildad. «Solo intento hacer lo que ella me enseñó». Jonathan asintió. Luego lo miró directamente. «¿Has pensado en estudiar esto formalmente?» Zeke se encogió de hombros. «Sin dinero, sin dirección fija. Es difícil que una universidad me tome en serio». Jonathan no dijo nada por un rato, pero en su mente ya había empezado a formarse un plan. El fin de semana siguiente, un niño de unos 8 años se acercó al grupo con su madre. Isa y Zeke estaban en medio de los ejercicios cuando la mujer se acercó tímidamente. «Disculpen, mi hijo tiene espasticidad en las piernas. Los hemos visto las últimas semanas desde el auto. ¿Podríamos...?» Zeke miró a Jonathan. Este asintió. «Claro», dijo Zeke. «Vengan». Así comenzó algo nuevo. El domingo siguiente llegaron 2 niños más, y una anciana con un bastón, y un adolescente con parálisis cerebral leve. Zeke trajo más toallas, más pelotas, más arroz caliente. Isa ayudaba a los nuevos a relajarse. Incluso Jonathan ayudaba con algunos estiramientos. El Parque Harrington empezó a transformarse, de espacio olvidado a centro de esperanza. Alguien pintó una banca de azul, otro trajo jugo para compartir. Una maestra jubilada ofreció enseñar lectura a los niños mientras esperaban su turno. Todo espontáneo, sin nombre, sin organización, solo personas ayudando personas. Una tarde, cuando Isa logró ponerse de pie por primera vez, con ayuda, pero firme, Zeke le susurró: «Tu cuerpo recuerda». Ella, llorando, lo abrazó con fuerza. Jonathan apartó la mirada, tragando saliva. Ese mismo día, dejó un sobre junto a Zeke. Dentro, una carta. «Zeke, he abierto una cuenta a tu nombre, lo suficiente para cubrir los primeros semestres en la Academia de Rehabilitación del Centro Comunitario. Si decides no aceptarlo, lo entenderé. Pero creo que tú ya eres un sanador. Solo falta el título». Jonathan Zeke no respondió ese día, pero la semana siguiente llegó con una mochila nueva, y en el bolsillo lateral, una credencial de estudiante. El último domingo del año, llegó con una brisa suave y hojas doradas cayendo por el sendero del Parque Harrington. Ya no era solo un parque, ahora todos lo llamaban el Rincón de Isa. Zeke llegó temprano, como siempre. Isa lo estaba esperando, de pie, sin silla, sostenida por unos aparatos ortopédicos nuevos, pero firme. Su sonrisa era más brillante que cualquier sol de diciembre. «Hoy lo haré», anunció, decidida. «¿Estás segura?», preguntó Zeke, conteniendo la emoción. «He practicado toda la semana. Puedo hacerlo». Jonathan se acercó con el celular listo para grabar. A su lado, al menos una docena de personas, niños, madres, abuelos, que formaban ya parte de esta pequeña comunidad. Todos contuvieron la respiración. Isa respiró profundo. Dio un paso, tembloroso, luego otro, y luego caminó. 5 pasos, 10, hasta llegar a los brazos de Zeke, que la recibió con lágrimas en los ojos. «Lo lograste».
Lo logramos, Zeke. Todos aplaudieron. Algunos lloraban. Jonathan se quedó sin palabras. Su hija estaba de pie. Por primera vez en casi un año. Ese mismo mes, Zeke terminó su primer año en la Academia de Rehabilitación. Sus profesores lo recomendaban como uno de los mejores estudiantes, no por sus notas, sino por su compasión feroz. Pero algo aún más grande se gestaba. Con la ayuda de Jonathan, que tenía contactos en el ayuntamiento, y de varios padres que habían sido testigos de los cambios en sus hijos, nació oficialmente un centro comunitario, Evelyn House, en honor a la madre de Zeke. El lugar estaba lleno de vida, salas de terapia, rincón de lectura, espacio de arte y música, cocina comunitaria y en el corazón del edificio un mural enorme de Isa dando su primer paso. Abajo, una frase pintada. A veces, el paso más pequeño cambia el destino más grande. Zeke se convirtió en coordinador general, Isa en embajadora del centro. Jonathan, que al principio solo buscaba que su hija sanara, encontró también una forma de redención ayudando a otros padres perdidos en la desesperación. Un año después, en el aniversario del primer paso de Isa, celebraron con una fiesta en el Parque Harrington. Isa leyó un pequeño discurso frente a todos. Hoy celebro que camino, pero más aún, celebro que ya no estoy sola. Que en este lugar encontré algo más fuerte que las piernas, esperanza. Y a quienes estén cayendo solo puedo decirles, alguien, en algún rincón del mundo, está esperando para ayudarlos a levantarse, como Zeke lo hizo conmigo. Zeke, sentado al fondo, la miró con orgullo silencioso. La última escena fue simple. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, Isa y Zeke se quedaron en el parque. El sol bajaba y el cielo se pintaba de rosa. Isa se sentó en la banca azul, junto a Zeke. ¿Crees que podamos abrir otro centro en el norte de la ciudad? Creo que podemos abrir 10 si seguimos creyendo. Ella sonrió. ¿Y sabes qué, Zeke? ¿Qué? Sigo teniendo miedo a veces. Zeke la miró y respondió, como lo hizo aquel día en que ella quiso rendirse. Tener miedo solo significa que estás a punto de hacer algo valiente. Y en ese silencio tranquilo, rodeados de hojas y luz suave, comprendieron que el verdadero milagro no fue caminar, ni siquiera sanar. El verdadero milagro fue creer en alguien, hasta que esa persona aprende a creer en sí misma.